Hola, ¿qué tal amigos? Espero y se encuentren muy bien y muchísimas gracias por sintonizar este séptimo episodio de la segunda temporada de Aventuras de un Startup. El día de hoy vamos a platicar con Rebeca Gutiérrez, una de las líderes de la empresa Fire Service Rota, que se encargan de desarrollar software para el cuerpo de bomberos. ¿Quieren conocer un poco más sobre ellos? Pues vamos a platicar con ella. Y pues bueno, aquí estoy con esta gran invitada, Rebeca. Hola Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Usted? También muy bien, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación y estoy muy contento de poder platicar el día de hoy contigo, de donde nos puedes compartir toda esta experiencia de cómo una mexicana ha llegado al extranjero, pero quiero que iniciemos por lo principal. ¿Te podrías presentar quién es Rebeca, qué hace, a qué se dedica? Bueno, pues mi nombre es Rebeca Gutiérrez, soy Customer Success Manager en Fire Service Rota y pues yo estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales hace 10 años empecé, me gradué en 2015 y desde el 2015 encontré este trabajo y empecé a trabajar con Fire Service Rota, primero como programadora y después, 2015, como por ahí el 2018 más o menos, di el salto a hablar directamente con clientes y trabajar un poco más, bueno, nosotros le llamamos in the battlefield, entonces el campo de batalla con ellos y pues ahorita ya tenemos un equipo para Customer Success y pues ahí vamos creciendo. Qué bueno, iniciaste como pues alguien que entró ahí, ¿no? O sea, como Sí, podría llamarle una empleada y el día de hoy eres líder de sí. esta misma empresa. Me gustaría que empezáramos a hablar por esta parte de los estudios. Ya me platicas de qué fue lo que estudiaste, pero ¿cuál fue tu experiencia ahí? ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera y tal vez no otra? Pues la verdad es que desde, bueno, no tan, bueno, sí, desde niña yo me acuerdo, mi mamá trabajaba en la computadora, ¿no? Todo el tiempo y a mí me encantaba, si algo había un problema, yo quería resolverlo. Y después yo me acuerdo cuando entré a la prepa, el primer día nos preguntaron, ¿y tú qué quieres estudiar? Y yo decía, yo quiero estudiar ingeniería en sistemas computacionales. Y después, poco después, me metí a, fue en la prepa, sí, mi hermano estaba en una olimpiada de matemáticas y de ahí surgió por ahí la idea, bueno, no es que fuera nueva, pero eh, me invitaron a mí a la olimpiada de informática, mi hermano buenísimo en la de matemáticas, pero en la de informática él nunca se había metido y a mí me invitaron, la maestra de computación me invitó, entonces dije, pues va, a mí yo siempre había querido sistemas, entonces dije, pues órale. Y pues no fui la mejor, pero aprendí a programar a los 15 16 años más o menos y me encanta, o sea, fue como, me sentí como pez en el agua, nunca me había emocionado algo tanto como eso, y para mí siempre era como la tecnología me va a ayudar o nos va a ayudar como sociedad, ¿no? Entonces, pues no sé, en algún punto, o sea, yo quería estudiar o aprender a programar para ayudar a los demás. Y pues entre uno que otro tropiezo, primero empecé en electrónica, yo pensé que iba a programar lo que como yo quería, pero poco tiempo me di cuenta que no era, o sea, yo quería hacer software, yo quería hacer programas, bueno, yo jugaba muchos videojuegos cuando era niña, bueno, no tantos, pero lo suficiente como para decir, no manches, ¿cómo hacen el juego de los Sims, no? O sea, yo quiero aprender ese tipo de cosas, o hacer sitios web o cosas así. Entonces, pues ya en electrónica dije, esto no es lo mío. Entonces me cambié a sistemas y pues ya me sentí como pez en el agua. De nuevo, no soy la mejor programadora y eso lo digo porque yo sé, tuve muchos compañeros muy, muy talentosos, pero sí me di cuenta que para mí era más como esta herramienta, más que mi vida, la programación, y y siempre estuve buscando cómo podía ayudar con eso, o sea, qué podía hacer si mi papá me pedía una página o si mi mamá me pedía esto o lo otro, pues ayudarles, ¿no? A hacer este tipo de cosas. Y pues, bueno, no sé si te platico cuando me gradué y todo eso. Sí, Te adelante, decía, bueno, adelante. este, bueno, cuando yo empecé mis prácticas en dos empresas que la verdad no me llenaron como yo quería. Aprendí muchas cosas, eso sí. Una era precisamente una startup de diseño web y páginas web y otra eh, era como sí, automatización de seguridad. Por ejemplo, si aquí en la caseta de vigilantes que tú pudieras, que te reconociera por el iris de los ojos o por el reconocimiento facial y te dejara pasar. Entonces era como esa automatización, seguridad para empresas y para casas, pero pues también aprendí muchas cosas de esa empresa que no me gustaban y entonces yo estaba muy desesperada por buscar dónde trabajar y que fuera más alineado a lo que yo quería
hace poquito estaba reflexionando en mis últimos 6 años, bueno, mis 6 años tal cual en Fire Service Rota, y escribí un poco al respecto, que en ese entonces yo buscaba una empresa que quisiera crecer conmigo, no a costa de mí, y una empresa que creyera en mí tanto como yo creía en ellos y en el proyecto. Entonces, afortunadamente, por azares del destino, o sea, yo lo llamo suerte, fue muy, muy casual y suertudo. Pues los dueños de la empresa vinieron a dar una plática al TEC de Monterrey, que era donde yo estaba estudiando, y y yo no pude ir porque estaba en mis prácticas, pero todos mis amigos sabían que yo estaba buscando trabajo y me dijeron, no manches, te va a encantar, este es el lugar para ti, aplica, están buscando gente. Y ya me contacté ahí a Rubén y Cor, que son los dueños de la empresa, y conocí a Rubén y dijo, va, órale, nos aventamos. Y ya entré ya a programar ahí, yo muy, muy niña así. Muy bien, pues bueno, esta espinita de la programación, como me cuentas, la traes desde chiquita, Sí. o sea, por algo te ha llamado la atención. Y creo que ya toda esta historia que me has contado, que te digo, ya nos habías platicado un poco de ella fuera de cámaras, yo digo, wow, o sea, está increíble, porque al final de cuentas es el sueño, ¿no? Lo cumpliste. Sí. Y luego, Sí. ahorita esta frase que me decías de, no quiero que una empresa crezca a costa mía, sino yo crecer con ellos y que ellos crezcan conmigo. Entonces, creo que lo estás logrando, ¿no? Sí. O sea, estás cumpliendo tu sueño y tal cual tú le dices, estás como un pez en el agua. Y eso es increíble, creo que es lo mejor que podemos estar en una empresa, sentirse a gusto. A pesar de, pues, el dinero, otro tipo de temas o cosas así, pero primero sentirte a gusto, encontrar ese buen ambiente y ahora sí ya, pues todo lo demás, lo que sigue. Me gustaría que nos hablaras un poquito de esta empresa, o sea, el Fire Service Rota. ¿Qué hace? ¿A qué se dedican? Bueno, nosotros, nuestra misión es dar bueno, le llamamos software and service para los first responders, que son los servicios de emergencia. Entonces tenemos dos productos. Uno es el scheduling, que todo es alrededor de optimizar la planeación de los bomberos o del personal de emergencia para que siempre estén listos para responder a un incidente, sea un incendio, sean incluso falsas alarmas, rescates urbanos, rescates en las alturas y en el agua. Entonces, pues asegurarnos de que siempre haya gente disponible y suficiente para, por ejemplo, si una estación tiene 5 tipos de vehículos y tienes 100 personas, pues necesitas asegurarte que esas 100 personas estén planeadas lo más óptimamente para, pues sí, para tampoco tener 5, no sé, rescatistas de agua cuando nada más necesitas uno, ¿no? Sí. Y si no, si, no sé, de 12 a 1 de la tarde, todos los días tienes o sea, te falta gente, pues para que hagan ellos también su reclutamiento y su planeación alrededor de eso. También para asegurarse que descansen lo suficiente, que cumplan con sus contratos, y entre otras cosas, ¿no? Que tengan su tiempo libre. Nosotros, mucho de nuestra filosofía como empresa es la flexibilidad. Entonces, que los horarios sean flexibles para ellos y que puedan tener una vida personal y también servir a sus comunidades, porque pues eso es lo más importante que hacen ellos, ¿no? Ese es el scheduling. Y el alerting, lo que hacemos es, ok, ya tengo a mi gente planeada de cuándo va a estar disponibles, pero ¿qué tal que hoy amaneciste enfermo y no puedes trabajar? O a fulanito le hablaron porque su hijo tuvo un problema en la escuela y entonces no puede dar la cobertura que se había comprometido a dar. Entonces, cuando llega una alerta, nosotros mandamos a los bomberos. Lo hacemos, esa es otra cosa, a través de aplicaciones móviles, Android y iOS. Nosotros buscamos ser una app o un medio de alerta mucho más confiable que los pagers, que creo que aquí les decimos beepers, no me acuerdo. Y porque esa ya es tecnología súper obsoleta, ser más confiable que eso y además darles la posibilidad de aceptar o rechazar las llamadas, para que entonces el centro de operaciones donde llaman los vehículos y todo, sepan si sí van a tener el staff completo para atender el incidente o no. Entonces están las dos partes, las dos se complementan. No todos los clientes tienen los dos productos, la mayoría, porque el alerting es muy nuevo, tiene como un año, y el scheduling ya tiene muchos más. Entonces ahorita estamos creciendo más en esta parte y pues los dos productos se complementan, pero no necesariamente se venden juntos. Ok, pues suena bastante increíble. No sé si
Bueno, ahorita me estás mencionando muchos términos en inglés. Ay, sí. Quiero imaginar que no son de aquí de México. Sí. Entonces, ¿nos podrías platicar esta empresa de dónde es? Sí, bueno, la empresa es holandesa y ahorita tenemos clientes en Holanda, eso desde que nació la empresa, muchísimos años. En 2016 entramos en Inglaterra y en 2018 entramos en Dinamarca. Entonces, esos son los países en los que estamos atendiendo. Empezó en Holanda porque los dueños son holandeses. Estamos aquí en México por azares del destino. Ya lo mencioné, sí, de que fue una plática que hubo, que tuvo que ver ahí con las amistades y todo que había en la universidad. Pero pues ahí empezó todo. Después, obviamente, uno de los dueños vive aquí en México y él empezó a dar clases en el TEC de Monterrey y también ahí empezó a reclutar talentos, sobre todo desarrolladores. Cuando yo entré, lo que más buscábamos era programadores. Ahora ya estamos un poco más del otro lado y igual ahorita en ratito te explico por qué, pero ahorita ya estamos buscando más gente para dar servicio que para programar. Pero sí, ahí tenemos equipo en Holanda, aquí y por ahí uno que otro on and off en Inglaterra. Entonces, tú estás viviendo pues aquí en México, ¿no? Que aquí es donde te venimos a visitar en Querétaro. ¿Cómo haces esto? O sea, para que llegue este servicio cruzando el charco, cruzando pues el mar, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es el sistema que ustedes están manejando ahí en la empresa? Bueno, el sistema se llama, hacemos lo que es Software as a Service, entonces las estaciones de bomberos o los condados contratan el servicio, pagan una suscripción mensual y los sistemas están en la nube y acceden a ellos cuando ellos quieran. La atención, y tenemos ciertas partes automatizadas y otras partes los clientes saben, haz de cuenta que cada uno de ellos tiene un representante y esas personas saben que nosotros, la mayoría están aquí y si algo pasa, hay gente en Holanda. Entonces, ellos saben cuándo empezamos a trabajar. Nosotros todos los días la parte de servicio o de atención a clientes empezamos a las 8 de la mañana y generalmente nuestras mañanas son muy, como con muchísimas juntas porque hay que hablar con todos los clientes, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, la parte de Holanda, pues nosotros no la llevamos tanto porque no sabemos holandés, entonces son más los chicos de Holanda los que llevan toda esa parte. Y en Dinamarca, pues como ninguno de nosotros habla danés, entonces pues sí es en inglés y cualquiera de nosotros puede atenderlo. Y pues la verdad es que esa ha sido una de las cosas más retadoras cuando yo estaba de programadora, o los programadores de hecho pues prácticamente pueden manejar su tiempo mucho más flexible. Para nosotros que hablamos con los clientes, desde servicio al cliente, que es responder un ticket, hasta tener juntas para empezar a ver cómo más puede crecer el producto, pues necesitas tener tiempo disponible con el cliente. Yo, esto del tener un equipo más formal, que yo lo inicié en 2000, también como 18 más o menos, 19, que es el Customer Success Team, solo era yo. Entonces, bueno, esa es otra historia un poquito interesante. Yo de programación, yo sabía que yo quería estar como en el campo de batalla, ¿no? Con los clientes. Entonces yo en un proyecto que hubo en Inglaterra que empezamos, yo pedí la oportunidad, oigan, yo quiero hacer esta parte del proyecto, no quiero programarlo todo, quiero saber cómo traducir las necesidades del cliente en lo que es el sistema, ¿no? Entonces, pues era ir y hablar con ellos y de lo que ellos decían, ok, ya detecté esto, esto y esto. Y uno de nuestros lemas más grandes es preguntar 3 veces por qué, three times why. Entonces, un cliente te puede decir, oye, tengo este problema y quiero resolverlo así. Ok, ¿y por qué? Porque no sé qué, ¿y por qué? Porque no sé qué. Y al final llegas a la raíz del problema y es algo totalmente diferente a lo que ellos inicialmente te pidieron. Entonces, ese tipo de pláticas me llenan mucho, ¿no? Como ir y entender qué es lo que realmente quieren o el problema que tienen y traducirlo en tecnología. Ya no programo porque ya el tiempo es mucho más demandante en estar en el campo de batalla, pero sí sigue siendo como la verdad es que esa visión de haber estado detrás de cámaras en la programación me ha dado como entender un poco qué es lo que sí podemos lograr y qué es lo que nos va a costar más trabajo y qué es fácil hacer y qué no. Entonces, siento que ya me desvié mucho. No, vamos bastante bien. Creo que nos acabas de dar también una herramienta súper importante. O sea, ahorita nos estás platicando como las generalidades de cómo ha sido tu vida en esta empresa. Ahorita vamos a tocar un poquito más la parte de exactamente cómo ha sido el pasado, cómo está ahorita la empresa y qué es lo que sigue.
Y creo que en esta plática igual no, acabas de dar al público algo que conocemos. Ustedes utilizaban el 3 porqués, acá en México también, o creo que nosotros los hemos adaptado tal vez al 5 por qué. Entonces creo que es una metodología muy buena la que podemos estar aplicando para conocer realmente la raíz de un problema. Sí. Porque creo que muchas veces ese es el problema Sí. de una empresa, que nos queremos englobar a resolver todas las cosas, o a veces no sabemos qué es lo que quieren y resolvemos cosas que no son necesarias o una raíz lateral, no la principal. Y de hecho, justo eso también aplicamos en nosotros como empresa y cómo queremos crecer, porque a veces es muy fácil, y lo he visto con muchos amigos que empezaron sus empresas o que trabajaban en startups, que de repente, por ejemplo, crecen así sin medida, de que no, pues ya nos llegó una inversión y crecemos de 10 personas a 50 o 100 personas. Y nosotros hemos tenido esas oportunidades, pero siempre es, ¿y por qué queremos crecer? ¿Y que no podríamos estar haciendo esto un poco más como work smarter, not harder? Y bueno, eso ya también creo que ahorita vamos a llegar un poco al tema de la cultura y de para nosotros qué es lo que es importante. Y pues sí, la verdad está muy interesante porque yo sé que no es fácil, yo sé que es raro, pero nosotros nos podemos dar el lujo y nos hemos dado el lujo de decirle que no a clientes. Y es decir, no voy a aceptar este contrato porque no va de acuerdo a mi filosofía, porque voy a tener a mi gente trabajando como loca, entonces, ¿sabes qué? No. Y así nos suena como que, ay, te estás cotizando, lo que sea. Pero la verdad es que es muy importante, es muy difícil. No es fácil, definitivamente no. Y a veces, bueno, ahorita platicamos un poquito, es que para allá va pronto sí. también. Claro, ahorita nos estás platicando un poquito ahí, adentrándonos a lo que ha sido pues esta cultura un poco diferente a como tal vez trabajamos aquí en México, en Latinoamérica o incluso en cualquier otro país. Pero me gustaría también meternos ahora sí ya. ¿Cómo surge la empresa? O sea, ¿por qué de pronto no es como que de la noche a la mañana hayan utilizado la tecnología? Me habías contado que esta empresa pues tiene bastantito tiempo, no es como recientemente del día de ayer, sino entonces cómo ellos fue que iniciaron, por qué estas dos personas decidieron brindarle este servicio a los bomberos. Entonces me gustaría que me contaras más esa parte del inicio. Sí, mira, Core Core es uno de los dueños, Rubén es el otro. Okay. Core en Holanda estaba trabajando en una tienda de instrumentos donde el dueño era un bombero. Entonces, él como parte de su trabajo, el bombero le dijo, oye, ahora que estás ahí metido en Excel y haciendo cosas para la tienda, hazme como un Excel para entender más o menos cómo va a estar mi estación de disponibilidad de gente. Entonces ahí estaba Core haciéndolo, de ahí se pasó a hacerlo, empezó en Excel creo, si no me equivoco, de ahí se pasó a hacerlo en PHP, pero para Core era un pasatiempo, una ayudada, o sea, él dejó de trabajar en la tienda y fue como pues a mi amigo Richard, yo le ayudo con esto. Okay. Core era consultor en Deloitte, no estoy segura cómo se pronuncia, y entonces él tenía su carrera ahí, él estaba trabajando ahí, y como por aparte tenía dar el mantenimiento a Fire Service Rotterdam. En ese entonces no se llamaba así, tenía un nombre holandés que ni me voy a atrever a pronunciar porque nunca he podido, pero sí, ahí estaba, ¿no? Era como este proyecto, ¿cómo le llaman? El side hustle que uno tiene, ¿no? No estoy segura en qué año, pero fue un poco antes de que yo entrara. Esto tiene desde 2016, o sea, muchísimo tiempo. Y muchas estaciones empezaron a ver lo que Richard tenía en su estación y empezaron a pedirlo. Entonces Core por eso lo hizo en PHP y empezó a dar servicio en otras estaciones, pero seguía haciendo poquito. Por ahí del 2000, debe ser después del 2010, no estoy segura cuándo. Rubén se había graduado de su doctorado en inteligencia artificial y ellos son amigos desde, tenían como 13 años cuando se conocieron. Entonces, no estoy segura cómo se dio esa conversación, pero fue como de, Core deja su trabajo en Deloitte, Rubén terminó su doctorado, dejó también la investigación que tenía y ahora le vamos a apostarle todo a esta idea que tengo. Bueno, es que era una idea ya aprobada, porque pues a Core le estaban pide más cosas y ya sabían que sí tenían mercado. Entonces, y la idea era salir también de Holanda, empezar en otros países. Pero para eso necesitaban hacer un borrón y cuenta nueva de toda la infraestructura y plataforma que había. Entonces Rubén, con sus conocimientos tecnológicos, Core creo que estudió física o algo así, no me acuerdo, pero pues no tenía tanto de programación como Rubén, toda la preparación que tenía. Entonces, pues ya hicieron un borrón y cuenta nueva de toda la plataforma, migraron a todos
bomberos que tenían a este nuevo sistema, Fire Service Rota 2.0, si quieres llamarlo así. Y pues después, ya se me olvidó la pregunta. ¿Cómo fue su inicio? O sea, Sí. ¿cómo iban trabajando? Y entonces, pues ya, eso fue en Holanda. La recomendación boca a boca fue o ha sido de las estrategias de marketing que nunca van a fallar, o sea, jamás en la vida va a fallar. Y entonces fueron creciendo, empezaron a cobrar más por las estaciones y empezaron a tener un, ¿cómo se dice? Como un mercado estable en Holanda. Y después fue más o menos unos años después que fue la plática aquí en la universidad y que me invitaron a mí, pues que yo fui la Pero primera ellos, ¿cómo llegaron aquí a la universidad? O sea, ¿cómo los invitaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Por bueno, Rubén estudió su doctorado en UK y ahí pues se hizo amigo de una que era mi maestra, que era directora del departamento aquí en el TEC de Monterrey. Entonces, pues ahí como de contactos fue como de, oye, los invito a dar una plática. Rubén ya estaba viviendo aquí en México, los invito a dar una plática y así fue como terminaron aquí dando esta plática, donde me conocieron a mí. Después Rubén empezó a dar ahí clases de inteligencia artificial y empezó a reclutar talento, como que empezó, oye, tú eres bueno, vente para acá, sí. Entonces tú igual me platicabas, o sea, ya te les seleccionaron, pero ellos ya contaban con una flotilla de más personas, No. o ellos cómo estaban organizados en ese momento sí. que él se vino para acá. En ese momento solo eran ellos dos. Okay. Y bueno, esa es una de las cosas que recientemente me enteré. Ellos no pensaban contratar a alguien más, porque ellos son muy prácticos. Entonces ellos en su cabeza era, no, vamos a automatizar todo y hacer así como nosotros no nos vamos a molestar en nada, ¿no? Ni vamos a contratar a nadie, todo va a ser súper automatizado. Pero pues la realidad de las cosas es que no es así. Pues cuando yo salí como de, hey, yo quiero trabajar con ustedes, se la pensaban un poquito, pero dijeron, se ve que, bueno, yo supongo que dijeron que se ve que es buena chica, pues vamos a invitarla, ¿no? Y de ahí ahorita somos, no me sé bien la cuenta, pero si no me equivoco, vamos a ser como 13, 15 personas, no es grande la empresa. Pero pues sí, de unos años, o sea, los mismos Cory y Rubén dicen, nosotros creíamos que podíamos solos y ahorita nos estamos dando cuenta que no manches, cómo ha crecido el equipo y también los clientes, ¿no? Después de que yo entré, dimos el salto a UK y 2 años después lo dimos a Dinamarca. Y bueno, ahorita están en esos traslados, me comentas que pues igual no tenían como todo ese equipo y aquí vemos lo bonito, ¿no? O sea, que al final de cuentas creemos o somos unos ilusos muchas veces cuando emprendemos de que no, pues yo lo puedo todo, o sea, realmente es como nuestro ego, ¿no? Que ahí nos pega y nosotros podemos todo y ahí lo vamos a hacer y se dieron cuenta que no. Me gustaría igual hablar de qué es lo que han ido aprendiendo, porque ahorita sé que pues no eres una empleada, eres la líder ya también de esa empresa, es como tú, Cor y Rubén. Se me olvidó, ¿no? Ustedes tres son los que lideran la empresa y pues tú estás acá en México, estás igual viendo pues a más jóvenes. ¿Cómo ha sido también toda esta estructura organizacional? ¿Cómo ha sido este choque tal vez de cultura? ¿O qué es lo que tú has aprendido de allá que tal vez te gustaría que estuviera en México? O tal vez decirle a las empresas que nos están viendo o a los futuros empresarios que nos están viendo de cómo hacerle para ese camino y que pueda crecer tanto la empresa. Sí, tocas un tema del cual nos da como mucho orgullo, pero a la vez yo sé que es muy difícil. Una de las cosas que más nos mueven y que más respetamos como empresa es que somos seres humanos. Entonces, jamás, bueno, sí lo vas a ver, pero jamás forzamos a la gente a trabajar de más, a hacer horas extras, por ejemplo, un ejemplo que siempre doy y que a mí me cambió mucho la forma de ver las cosas es hace muchos años uno de nuestros desarrolladores rompió con su novia. Cory y Rubén le dijeron, ¿qué haces aquí? Así como estás ahorita, no es bueno ni para ti ni para nosotros. Entonces, tómate los días que necesites y ya regresas. Y yo así de, no manches, o sea, qué chido, ¿no? Ajá, y por ejemplo, a mí cuando murió mi perrita, o sea, para mí fue lo más trágico que me pasaba en ese entonces y también fue lo mismo. Y para mí fue muy choqueante para bien, porque, bueno, yo sé que aquí en Latinoamérica traemos también mucha escuela de Estados Unidos en la que pues es trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no importa nada, dile que sí a trabajo siempre y pues agradece, ¿no? Que tienes el trabajo y todo. Y pues nosotros somos humanos y lo mejor que podemos hacer es confiar en las personas,
y dos, darles espacio para que sean humanos. Y como consecuencia, ¿qué va a pasar? Vas a tener gente comprometida, gente confiable, porque si hay confianza entre tú y yo puedo confiar. Por ejemplo, lo del home office, que ahorita está siendo un tema en todos lados, que es como muchas empresas, hasta en Estados Unidos y en otros países, de que no quieren que la gente regrese porque trabajan mejor o por productividad, y es como de, no, pues dales la confianza de que están en casa y pueden trabajar bien. Nosotros desde que empezamos ha sido home office, desde que yo empecé ha sido home office. Y a mí, yo era esta persona que era muy ay, deja de muestro que sí estoy trabajando, ¿no? Y Rubén me decía, es que a mí no me importa, o sea, mientras tú me entregues los resultados, no me importa cuando tú estés trabajando. Y yo, o sea, como que él me decía, yo confío en ti, no necesito que me pruebes nada de regreso. Bueno, obviamente la prueba era entregar el trabajo, ¿verdad? Sí. Pero no, yo no iba yo a o tomarte fotos. Ajá, o decir, aquí estoy, ajá, porque al final del día podía yo ser 10 veces más productiva con 4 horas que dedicara, 6 horas que dedicara así de full focus, que si me pasaba 8 horas, 9 horas y nada más como, o sea, pues no. Entonces, pues esa es una de las cosas también, eso del bienestar, de que las personas te den tu 100%, 80%, pues está bien, no pasa nada, cada quien tiene sus temas, es algo que también, y yo sé que es difícil, lo he visto con muchos amigos, por ejemplo, en otras empresas que me dicen, es que yo sí separo la persona que soy en el trabajo y la persona, ajá, y para nosotros, no, naturalmente hemos creado un ambiente en el que realmente nos preocupamos por los demás como seres humanos, incluso por los clientes, o sea, tú me preguntas, y bueno, esa ya es otra historia también, pero con los clientes esta relación de confianza es lo primerito que hacemos, y eso nos da la oportunidad también de tener pláticas, por ejemplo, de decirle que no a un cliente, oye, esto no lo voy a hacer, pero si hay una relación de confianza y en el que nos reconocemos como los seres humanos que somos, está bien, podemos buscar soluciones juntos. Es uno de los diferenciadores que tenemos también con nuestros competidores, porque crean o no, cuando es un mercado nicho, de todas maneras hay competidores, y es siempre el servicio que les damos, el software que es muy intuitivo y resuelve sus problemas y todo, pero lo que les marca la diferencia es el servicio, de que nos mandan algo y en un minuto lo resolvimos, cuando en otras empresas se tardan más tiempo. Por ejemplo, yo me acuerdo hubo un tiempo en que una de las líderes de uno de los proyectos de una implementación que estábamos haciendo, su mamá falleció y lo primero que hicimos fue detener todo. O sea, a mí no me importa que el deadline sea en 2 semanas, estás viviendo algo fuerte, ¿no? Entonces nos acercamos a ella como, oye, todo bien, hay algo que podamos hacer, tomamos más carga de nuestro lado, aunque no sea nuestra responsabilidad, para que tú puedas vivir ese duelo, y ya después vemos cómo le hacemos. O si se aplaza el deadline, no pasa nada. No se compara el deadline de un proyecto con lo que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, eso es una cosa que nos mueve mucho. También otra es que el cliente no siempre tiene la razón. Entonces, primero es tú como empleado y después el cliente, en el sentido de, por ejemplo, hablando del decir no y todo eso, si un cliente llega y me dice, es que yo quiero tal y así asado para mañana, y nosotros, no sé, si tú estás viviendo algo fuerte o si yo tengo mucho trabajo, es primero tu bienestar como empleado, bueno, es que empleado suena raro en español, pero para nosotros es como team members, como compañero de equipo, primero es tu bienestar, y yo prefiero decirle que no y perder ese cliente o esa cosa que perderte a ti o comprometer tu salud mental. Y te digo, es un círculo vicioso, bueno, vicioso en el buen sentido, porque al final del día, si yo tengo una relación buena con el cliente, en el que nos reconocemos como humanos, el decir no para proteger tu salud mental no va a tener un impacto como el que estoy hablando ay, si se enoja, lo que sea, porque hay esa relación. Entiendo. Ajá, exactamente. Y por ejemplo, pues nos ha tocado también que han llegado, en Inglaterra los clientes los conseguimos por licitaciones. Y si nos llega una licitación en la que los requerimientos son muy estrictos, penalizaciones, en las que sea más como una falta de confianza entre ¿cómo se llama? El supplier, que es el que se estaría dando el servicio, y el contratante. Si nosotros en la licitación vemos que hay una falta de confianza en que se va a cumplir el servicio, para nosotros es una señal roja, porque quiere decir que no están dispuestos a platicar y entender que antes que nada somos humanos. Entonces hemos dicho que no
a 2 licitaciones precisamente por eso, porque tampoco nos han dado la oportunidad de platicar y decir, oye, esto, o sea, sí entendemos por qué lo tienes, pero en la realidad las cosas son diferentes y pues la idea es que confiemos uno en el otro, ¿no? Y que seamos así, ya sabes, entonces dicen, no, pues sí, no pasa nada y en unos es como en el papel dice esto, pero en la realidad es otra. Y hay otros que en el papel dicen eso y en la realidad es eso. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en estaciones de bomberos donde entro a una habitación y hay 12, 13 comandantes de un servicio de bomberos de un condado en Inglaterra, que para mí es súper intimidante, pero cuando entras y te das cuenta cómo son, la forma en la que hablan, o sea, son bomberos, son gente súper amable y pierdes todo ese miedo. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, con estas personas de las charlas que tenemos, me han invitado hasta a sus casas a conocer a sus perros, porque soy la loca de los perros. Entonces, o sea, imagínate el nivel de confianza que hay para que, por ejemplo, ahorita una de mis compañeras de trabajo acaba de tener a su bebé. Bueno, pues 2 clientes que ella tenía ya mandaron regalos para el bebé porque están emocionados de que ella, pues, ajá, exactamente. Entonces a mi hermano se lo iban a llevar a jugar golf, mi hermano trabaja con nosotros, también hay planes de que se vaya a jugar golf cuando se acabe la pandemia y no es como un fingir que estamos en un viaje de negocios, no, o sea, es que genuinamente quieren pasar ese tiempo con nosotros, quieren invitarme a ver a sus perros porque saben que me encantan, ¿no? Entonces, imagínate el grado de relación que hay con ellos para que sucedan esas cosas y para que podamos tener esta dinámica de sí, digo que no, o a lo mejor te digo que no, pero encuentro otras soluciones, o sabes qué, por ejemplo, una de ellas tuvo una situación, una cliente tenía una operación que le salió de la nada y ella preocupadísima por todo el proyecto y fue, no, o sea, lo primero es tu operación y el proyecto puede esperar, no pasa nada. Y es pues sí, es como una dinámica que yo siempre, también es una de las razones por las que me gusta hablar de esto. Yo sé que no es fácil, porque yo sé que con el mundo en el que vivimos, todo el mundo quiere las cosas así inmediato, los clientes se enojan, uno quiere generar más ganancias, sobre todo cuando estás empezando, pues quieres generar lo más posible en el menor tiempo posible, ¿no? Porque es un sacrificio empezar una empresa. Pero digo, bueno, el plantar la semillita en alguien de que siempre respetemos la humanidad de todos, tanto de tus trabajadores y compañeros de equipo como de tus clientes y, no sé, inversionistas incluso, respetando esa humanidad, al final del día las consecuencias es una buena relación, un buen equipo, salud mental y pues todo lo demás monetario obviamente, o sea, va llegando como consecuencia, ¿no? Ya hablé mucho, pero, pero es algo que me encanta hablar. Es algo increíble, de verdad. Creo que yo tal vez podría llamar que son de las pocas o casi de las únicas que existen en el mundo que manejan este sistema y donde sí, o sea, ustedes son, el cliente no siempre tiene la razón y vamos a llegar hasta lo que se puede y también pensar en esta parte humana, porque muchas veces ya no lo figuramos como si fuéramos máquinas que íbamos a estar trabajando, no importa, o sea, no tenemos sentimientos, no pasa ninguna, no tenemos vida personal, pero en este caso sí, sí. O sea, al final de cuentas, somos humanos, se nos tienen que dar las facilidades como un humano y pues a seguirle dando, ¿no? Trabajando. Sí. Y de verdad yo estoy encantado con todo lo que me estás mencionando y creo que esta ha sido la clave para que ustedes pudieran crecer y pudieran seguir más allá. Y hablando de, y ahora la estructura organizacional, o sea, ustedes cómo se manejan, quién o quiénes toman las decisiones. O sea, ahorita yo ya sé que tú eres la líder junto con Cor y con Rubén, pero ustedes son los únicos que toman decisiones, tú eres la que tomas decisiones en qué aspecto, o cómo van ahí, o sea, cómo se organizan como tal la empresa. Mira, una característica muy importante de los holandeses es que todos tienen una voz, ¿no? Entonces toman decisiones en conjunto. No me acuerdo cómo me enteré, por ejemplo, que ellos tienen N mil partidos políticos, hasta un partido político de piratas, porque cualquiera tiene esta opción, pues, bueno, no opción, pero esta validación de sus opiniones para decir, yo quiero hacer un partido político de este y del otro, ¿no? Entonces, eso es algo que aprendí mucho de Rubén y Cor desde que yo entré. Creo que como mexicanos estamos acostumbrados a no retar tanto a la autoridad, o lo que el jefe dice, lo que se hace, ¿no? Y a no cuestionar tanto. O creo que ahorita ya se está haciendo un poquito más común, pero por ejemplo yo veo a mis papás o escucho a amigos un poco más grandes y es como, no, o sea, el jefe lo dijo y así se hace. Y para nosotros no, para nosotros es, no porque yo lo diga,
significa que es lo correcto o que está bien. Yo quiero escuchar qué es lo que tienes que decir tú. Y no importa si entraste ayer, la opinión que tú tengas con lo que has visto es igual de valiosa que la de Cor, Rubén o yo que tenemos tantos años de experiencia, ¿no? Entonces, pues es muy, creo que le llaman, si no me equivoco, que es liderazgo horizontal, que no hay jerarquías. Sí es cierto que al final del día tiene que haber un líder que tome o sea, si hay algo que decidir rápido o si hay opiniones, si las 5 personas del equipo tienen algo totalmente diferente de opinión, al final del día alguien tiene que asumir el liderazgo y decidir, ok, vamos a hacer esto como equipo, ¿no? Pero siempre escuchando a todos. Todos, o sea, si yo tengo una opinión del equipo de desarrollo, la puedo compartir y la toman en cuenta, ¿no? O sea, Rubén es ahí no me acuerdo bien el nombre, pero CTO, Chief Technology Officer, ¿no? Según yo. Core es el director ejecutivo y yo estoy de Customer Success Manager, que es un poquito más o menos como Operations, pero no tal cual. Por ejemplo, a mí lo que me compete, de así decirlo, es los clientes, cómo vamos a organizar los proyectos que están entrando, más por ejemplo, tenemos nuestra carpeta de clientes actuales y todos están ahí, ¿no? Tienen necesidades, pero de repente sale uno que dice, oye, queremos hacer esto en el servicio, ¿no? La organización. ¿Creen que podamos hacerlo con ustedes? Y entonces surge un proyecto para crecer el producto y pues eso toma precedencia a, por ejemplo, otros clientes que pues, siguen usando el sistema como está, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa o lo que yo veo es, ok, ¿cuáles son estos proyectos que están saliendo? ¿Cuáles tienen prioridades? De nuevo, haciendo o escuchando a lo que dicen mis compañeros, ¿no? O sea, los que dicen los que están en Holanda, los que dicen los que están aquí. Por ejemplo, hace poquito uno de mis compañeros tuvo la oportunidad de ir porque ya está vacunado y pudo ir a Inglaterra y regresó con muchísimo input porque en un año no habíamos estado visitando, o sea, no podíamos, ni yendo a Inglaterra podíamos visitar a nadie porque todos estábamos encerradísimos, ¿no? Entonces regresó con mucho input y eso que todo este input que me estás dando, más todo esto que está viniendo, más lo que está pasando, ¿cómo vamos a organizarlo, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? Entonces, al final del día, como líderes, pues es en el momento en el que hay cosas que es muy fácil decidirlo, ¿no? Porque es unánime. Y hay otras que es como que, ¿cómo tomo en cuenta todos los puntos de opinión y al final decido algo para el bien de todos o de la mayoría? Entonces, creo que es algo que aprendí mucho de los holandeses. Para que suceda esto, tiene que haber también esta confianza o este ambiente en el que la gente se sienta segura de dar sus opiniones y de equivocarse. Esa es otra también que para nosotros es algo que valoramos mucho, que la gente se aventure y se equivoque. Está bien si te equivocas, no pasa nada, pero lo intentaste y aprendiste, ¿no? ¿Cómo lo vas a cambiar en la siguiente vez que algo así te pase? Bueno, muchas veces lo llegamos a llamar como control failure, de que sabemos, por ejemplo, yo puedo ver que, no sé, uno de mis compañeros de equipo que me está ayudando con los clientes, está haciendo algo que yo sé que lo va a llevar a un burnout, que la va a regar en esto o lo otro. Y yo lo puedo ver y yo lo dejo que pase, porque yo sé que la relación con el cliente es lo suficientemente sólida para que cometamos ese error y porque yo sé que esta persona necesita o le va a servir vivir esa lección. Entonces, eso es algo que también es una visión que obviamente con experiencia creas, que en este caso pues los que más experiencia tenemos somos Rubén, Cor y yo, pero pues eso no quiere decir que también, por ejemplo, ahora que los que entraron un poquito después que yo, que ya tienen 4 o 5 años de experiencia, empiezan a ver esas oportunidades con los nuevos, ¿no? Y entonces ellos mismos empiezan a ver, mira, lo mismo que me pasó a mí, ya le va a pasar a fulanito, voy a dejar que le pase. Y ahí estás como compañero de equipo y como líder o no líder, you're there and you got their backs. Entonces, si ellos se equivocan, tú sabes que se van a equivocar, pero ahí estás a su lado para que cuando se tropiecen, tú puedas ayudarles a sacar las cosas adelante. Y eso es algo también, bueno, no sé, a mí me gusta mucho porque no podemos evitar que la gente se equivoque siempre. Es protegerlos de muchas cosas y asumir muchas responsabilidades que probablemente ya no te correspondan. Entonces, déjalos que cometan sus errores y está ahí para ellos cuando los cometan, para que aprendan y se vivan esa lección, porque si no, estás
ok, salvando, porque si no estás salvándolos o estás quitándoles experiencias y aprendizajes que pues bien deberían tener, ¿no? Porque al final de cuentas no se trata tampoco de tener a la gente para que esté siempre haciendo lo mismo por infinidad de años. Tú quieres que estas personas crezcan y que aprendan este tipo de cosas para que a la vez, así como tú vas creciendo, tu equipo vaya creciendo contigo. Muy bien, te digo, estoy fascinado con todo lo que me has estado contando. Es como yo creo que la empresa de ensueño que muchos nos hemos imaginado. Pero ahora me gustaría, ahora sí ya, quitando todo esto, todo este sueño, todo lo bonito, me gustaría ver cómo ha sido tu vida trabajando desde acá, desde México, cuáles son los retos que te has tenido que enfrentar, cuáles son estas complicaciones que se tienen, tal vez mucho del equipo estar aquí y al final de cuentas ofrecer el servicio allá. Quiero que me platiques más también de eso. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Pues mira, la primera de todas es trabajar remoto. Es muy difícil, no es malo, pero es difícil entender o encontrar una dinámica como equipo, porque pues te pierdes en muchas cosas. Por ejemplo, pues sí, si estás en una oficina o en un lugar de trabajo, pláticas rápidas, transmitir conocimiento, puede llegar a ser muy aislante. Y eso, la comunicación en un equipo también es de las primeras cosas que tienes que tener bien trabajadas, ¿no? Saber comunicarte y poder, porque también la comunicación va desde transmitir todo lo que uno está haciendo, los problemas y todo, hasta decir, oye Beto, tengo feedback para ti y mi feedback es tal, tal y tal, y que no lo tomes personal, porque al final del día nos estamos comunicando bien y es feedback sobre las acciones, ¿no? El trabajo, no sobre ti, no es personal, lo que sea. Entonces, comunicación es muy importante y está remoto lo hace más difícil y por ejemplo estas pláticas de feedback o de, oye, por ejemplo lo que decía ahorita de los errores, pues son más difíciles, ¿no? Porque no puedes, es más difícil leer las expresiones de la gente. Ahora, esa es otra diferencia que he visto con otros compañeros, o bueno, no compañeros en mi empresa, sino con amigos trabajando. Nosotros en cada videollamada la cámara siempre está prendida y no es obligatorio, es algo que nosotros hacemos como por inercia o naturaleza. Yo he visto muchos amigos en sus empresas en sus juntas y la cámara siempre está apagada, nunca la tienen prendida. Y una vez una cliente me dijo, es que con tal otra empresa con la que trabajamos, ni siquiera prenden sus cámaras. Entonces yo nunca puedo ver cómo reaccionan a lo que yo digo, que están, o sea, ella valora que nosotros siempre tenemos las cámaras prendidas, porque así nos pueden ver las caras y pueden ver cómo reaccionamos, que aún así no reemplaza el estar así, ¿no? O sea, esto es totalmente diferente. Entonces, No, te digo, sí, ya es difícil, no, el podernos ver todavía con la cámara apagada es una llamada más. Exactamente. Y más expresiones. Entonces, eso ha sido una cosa que nos costó trabajo al principio, sobre todo, por ejemplo, yo con Cor casi no hablaba y fue algo que yo no me acuerdo exactamente cuánto tiempo nos tomó, pero ahorita Cor y yo hablamos así todos los días y tenemos unas horas bloqueadas también cada determinados días para platicar solo de ciertas cosas de trabajo y de no trabajo, ¿no? Entonces la comunicación y el hacerlo remoto y además el cambio de zona horaria, eso es de las cosas más difíciles. Por eso te decía, nuestras mañanas son súper atascadas de juntas y ya después te relaja todo, pero el poder darle servicio a los clientes que necesitan oportunamente, de nuevo, si hay algo realmente crítico y urgente, ya sea que o yo o Rubén o alguien más del equipo se despierte y lo resuelve. Si es algo, pero tiene que ser algo realmente urgente, si no, las cosas pueden esperar. Y aún así cuando esperen, en nuestra empresa, ese esperar esperas unas horas. En nuestros competidores, ese esperar pasan meses para que les resuelvan las cosas. Entonces, eso es algo también que, pues luego nosotros queremos hacer las cosas muy inmediatas y te pones autopresión y ciertas cosas cuando te das cuenta que al final del día, pues está bien, ¿no? O sea, si te toma 2, 3 horas en lo que tú despiertas y empiezas a trabajar, no pasa nada, está bien. De nuevo, si es algo crítico, tampoco crean que vamos a dejar a los bomberos así sin nada, obviamente si es algo crítico, pues sí nos despertamos. Pero pasa muy poco, tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos ayudan a prever eso. Pero bueno, regresando al tema, eso es muy difícil. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues ha sido un poco, pues hay gente que no he visto en meses, pero muchísimos meses, y cuando los ves te das cuenta que no, pues que hace falta ese tiempo, y cuando, por ejemplo, a Cor no lo hemos visto Cor viene como 2 veces al año o algo así, no lo hemos visto desde el octubre de 2019, y ese tipo de conexiones
es algo que nosotros valoramos mucho. Para nosotros ha sido muy retador porque somos estas personas que, no sé si es familia veganito, pero buscamos mucho esa conexión con la gente. Sí. Entonces, esa es una. También el retador que son las mañanas, para los de este lado del servicio al cliente también es bastante. Y de ahí en fuera, ¿qué otra cosa me preguntaste? El retador de otros países, creo que sí, ¿verdad? Sí. Y las culturas, esa también es otra. No son culturas tan radicales, porque por ejemplo, creo que hay culturas en Asia que son un poco más, el choque cultural es más fuerte, pero sí es entender un poco las personalidades de cada uno. Porque también así es como empezamos a relacionarnos con ellos, ¿no? Por ejemplo, yo sé que los holandeses son súper prácticos. Te digo que mis jefes eran, dije jefes, pero no son mis jefes. Mis compañeros. Cory Rubén, sí. Pero espera, ¿qué te estaba diciendo? Sí, te decía que, por ejemplo, Cory y Rubén querían automatizar todo y pues no, o sea, así son los holandeses, ¿no? Es como de ya, vámonos, así, práctico, y no pierdas tiempo en esto, no pierdas tiempo en lo otro. Y los ingleses son más como respetando, más así como, no pasa nada, esto es que los daneses son como, no de que rápido, pero sí es como una mezcla entre los ingleses y los holandeses, ajá. Es como entender el lenguaje también, obviamente con los daneses y los holandeses es una barrera, porque pues no todos los clientes reciben bien que no les hables en su idioma. Y con clientes no me refiero a los líderes de la implementación de FSR, así le llamamos, a Person Trata de FSR en sus organizaciones, sino un usuario que no pudo loguearse en la app o algo que nos dice, oye, necesito ayuda con mi cuenta porque se bloqueó. Cuando tú les contestas en inglés no siempre lo reciben bien, porque pues esa es otra realidad. Los bomberos no necesariamente son gente que tienen una educación donde aprendieron bien inglés o matemáticas o lo que sea. Es gente que probablemente no terminó una carrera. Esto no lo digo tampoco con afán de que son menos, porque definitivamente no. De hecho, para mí son lo máximo que hay en la vida. Es gente que arriesga su vida por nosotros. Bueno, aquí no, pero allá, por la gente allá. Aquí en México también me refería, ya la cagué, ¿verdad? Me refería a que sí, allá protegen a su sociedad de allá, aquí también. Eso es lo que estaba diciendo. Perdón. No, de cómo era este choque entre los dos. Sí, que es un choque que no siempre reciben, que es gente que probablemente no, pues sí, no saben inglés, y entonces el contestarles en inglés pues no es bien recibido, ¿no? Porque dicen, no, yo quiero que me atienda alguien que habla holandés, o yo quiero que me atienda alguien que habla danés. Esa también fue uno de los proyectos. Cuando entramos a Dinamarca, nosotros entramos con una empresa que tiene casi todo, por ejemplo, aquí en México y en Inglaterra y en Holanda, casi todas, si no es que todas las estaciones de bomberos son manejadas o reciben fondos del gobierno. Ajá. Quizás no todo, pero sí una buena parte. En Dinamarca, la mayoría de las estaciones de bomberos de servicio al público son de una empresa privada que se llama Falk. Y empezamos con ellos y empezamos la implementación del proyecto. Y la persona que era líder de esta implementación era una persona que nos tardamos en darnos cuenta que no entendía bien el inglés. Y es algo que nunca se nos ocurrió, y por muchos problemas que empezó a haber en la comunicación, como yo creo que nos hemos tardado unos 3 meses, 4 meses en darnos cuenta que la comunicación no fluía como nosotros pensábamos que estaba fluyendo. Y entonces, pues sí, fue como un tema de, oye, necesitamos a alguien más que sepa mejor inglés para hablar. Y él, no en la organización, pero él decía, es que ¿por qué no mejor alguien que hable danés? Y después que va a ser el mismo tema, necesitamos comunicarnos en inglés con alguien para que puedan transmitirlo. Y al final fue eso, pusieron a otra persona que sirvió como traductor entre nosotros hablando inglés a esta persona y esta persona en danés a este otro señor, que fue el que fue a presentar el software a todas las estaciones allá en Falk. Entonces, pues sí, esa también es una de las cosas que nos cuestan trabajo, pero no es limitante tampoco, la verdad.
porque al final del día pues siempre hay una solución para todo. Muy bien, pues yo encantado con toda esta historia. Sé que pronto tal vez te vayas a Inglaterra a estar laborando ya ahora de aquella parte. Y me gustaría, ya para cerrar, que dieras bueno, primero, ¿qué sigue para Fire Service Rota? Y ya por último, un mensaje de cómo eres mexicano, a veces creemos que no tenemos tal vez otra oportunidad, y de cómo hacerle para hoy en día ser líder de una empresa extranjera. ¿Qué es lo que le espera a... Sí, la primera pregunta en toda YouTube era. Sí, bueno, ahorita lo que viene, el mercado está despertando después de la pandemia. Afortunadamente la pandemia no nos pegó a nosotros porque al final del día, pues los bomberos tenían que seguir trabajando, ¿no? Entonces, lo único que sucedió es que los nuevos clientes, pues todos los procesos se aplazaron. Entonces ahorita viene más crecimiento en Inglaterra. En Dinamarca pues fue a lanzar el producto de Alerting, el que les decía, es algo que sigue creciendo y si todo sale bien probablemente se haga a nivel internacional, no solo Dinamarca. Siguen cosas, por ejemplo, queremos explorar mercados como Estados Unidos, Canadá, Australia, porque Australia es muy parecido a cómo funciona en Inglaterra. El problema es con Australia la zona horaria, eso sería muy, muy, muy difícil. Pero sí, viene eso como empresa, hacia dónde vamos como productos y como equipo, regresando un poquito a lo que hablábamos de ser humanos y todo eso, pues está creciendo, pero no lo estamos haciendo de forma desmedida. Es algo lo suficientemente controlado para nosotros es muy importante que la cultura que tenemos permee en todos, ¿no? Y que todos seamos embajadores de esta cultura. Entonces, el seleccionar a gente para entrar con nosotros puede llegar a ser tardado, somos muy piquis, por decirlo de cierta forma, pero sí nos interesa mucho que podamos transmitir y encontrar una sinergia de esta cultura con alguien para que entre a trabajar con nosotros. Entonces estamos creciendo en ese sentido. De nuevo, no es rápido, pero lo vamos haciendo con pasos muy seguros, ¿no? Y cuando entra a trabajar alguien, por ejemplo, ahora entró una chica en abril, superó nuestras expectativas, como no tienes idea de la forma en que creció y todo tiene que ver con estos filtros que pusimos tan fuertes que al final le encontramos a la persona correcta, ¿no? Y así sigue siendo. Entonces, si gustan buscar o si quisieran entrar a trabajar con nosotros, pues creo que la van a poner, ¿no? La página. Sí, ahí pueden encontrar en el blog entradas de muchos, o sea, yo escribí un poco sobre mi experiencia, mis compañeros de mi equipo también, los desarrolladores ya están escribiendo un poco de cómo es su experiencia de trabajar con nosotros. Por ejemplo, para los desarrolladores, que es por lo que yo entré también, como el código que haces, pues es code that matters. Entonces es algo que realmente hace una diferencia en el mundo. En este caso ahorita está limitado a estos países, pero el plan va más allá, ¿no? O sea, ¿esperan llegar a México o...? Sí lo hemos intentado. El problema son dos cosas. Bueno, aquí en Querétaro lo intentamos una vez. El problema, el financiamiento, los bomberos sufren mucho de apoyo económico, entonces siempre que los vean colectando, apóyenlos. Y la segunda es, por lo menos aquí las necesidades que tenían en Querétaro, en ese entonces que quisimos entrar, no hacían match con lo que nosotros teníamos del servicio. Entonces lo que hicimos, porque ellos buscaban más bien una herramienta para hacer los reportes de los siniestros, entonces lo que hicimos fue enseñarles a usar Google Drive para que hicieran sus formularios en Google Docs y eso, y entonces ya. Entonces esa fue una. Probablemente en un futuro ya, porque también esa es otra, a cómo van avanzado incluso no los sistemas de software, sino la forma de trabajar de los bomberos es algo que va permeando al resto de los países, ¿no? Entonces quizás en unos años México llegue a trabajar de forma en la que trabaja Holanda o México, que diga Inglaterra, y entonces ya puede haber un poco más de match. Okay. Esa es una. Pero bueno, de nuevo, si quieren conocer un poco más de cómo trabajamos y qué es lo que hacemos, pues ahí está en la página, en el blog pueden encontrar. Sacamos vacantes, ahorita estamos sacando bastante para mi equipo, que es el Customer Success Team, que es la atención, te digo, va desde atender un ticket, es Customer Support, Customer Service y Customer Success. Que hacemos desde atender un ticket hasta ver cómo va a crecer el producto con los clientes.
Esa es una. Y la otra que me preguntaste, Ya para cerrar era el mensaje de que se atrevan tal vez sí. con una empresa, o sea, a mandar cartas, a mandar algo, o incluso a esta parte del emprendimiento, que es lo que hablamos, a ellos ponerse ahí a trabajar. Yo creo que lo más importante siempre, 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 siempre es creer en uno mismo y que creas en el lugar donde vas a trabajar. Es algo que hace la diferencia muy grande en hasta dónde puedes llegar. Es difícil, no lo voy a negar, yo sé que el ambiente en México es difícil, pero sí hay lugares, sobre todo en empresas que tienen que ver con tecnología. Ahorita el boom está cañoncísimo y son empresas que traen culturas muy diferentes. Entonces, sí hay oportunidad, sean fieles a ustedes mismos y a sus creencias, y a la vez encuentren una empresa que crea lo mismo que ustedes. Y empezar, ya sea, bueno, no sé si quieren trabajar en una empresa ya establecida, y para empezar una empresa es lo mismo. Y sean cuidadosos al seleccionar la gente con la que van a trabajar. Pero eso no porque desconfíen de la persona, sino al contrario. Si hay sinergia entre las personas con las que trabajas, todo lo demás es consecuencia. Yo sé que suena muy soñador, pero, pero es real. O sea, es algo en lo que hay que prestar mucha atención, porque si empiezan a haber diferencias o faltas de comunicación, o la gente no siente esta oportunidad de ser honesta, empiezan a surgir muchos problemas. Ya sean honestos y auténticos con ustedes mismos y con sus compañeros y con la gente que contraten y como líderes. Eso es, yo creo que invaluable, y la gente lo nota. Son cosas que se notan, que se sienten cuando la gente es así, cuando la gente generas confianza. Eso es algo que no puedes, ni 100,000 cursos en donde sea un MBA o educación en las mejores universidades de México o del mundo, jamás van a reemplazar el que uno sea honesto, auténtico, y que creas tanto en tu producto como en ti, como en tu equipo. Eso se va a regresar siempre. Eso sí, no hay, no hay de otra. Muchísimas gracias por este mensaje, Rebeca. Y justamente agradezco que nos hayas compartido un poco de tu experiencia y un poco también sobre lo que es esta empresa. Y creo que es muy emocionante contar con personas así como tú, que súper sencillas, que nos están motivando a, pues, a los jóvenes que nos ven, a otros empresarios, a cómo pues, seguir tomando esta pequeña suerte que a veces le llamamos, o más bien esta oportunidad y aferrarnos a ella. Sí. Y ahí estarle dando y no soltarla. Entonces creo que es muy valioso lo que nos estás contando, y espero que cuando te vayas a Inglaterra todavía la rompas muchísimo más, y te deseo lo mejor, y de verdad agradecido bastante por esta plática. Gracias. Ahorita dijiste algo de suerte que siempre he creído. O sea, la suerte ahí está, siempre. Pero uno tiene que estar listo para verla y agarrarla. Porque si no, se te van a ir. O sea, ahorita el hecho de que nosotros estemos aquí en esta habitación es una coincidencia gigantesca. Y yo puedo decidir tomar esa coincidencia o dejarla ir, dejarla pasar. Entonces uno siempre tiene que estar ahí a las vivas para que cuando suceda, vámonos. Muchas gracias, Rebeca. Y pues muchas gracias también a ustedes por ver una vez más un episodio de Aventuras de un Startup, donde igual queremos también conocer la historia de ustedes, donde nos invitan a platicar un poco sobre pues el emprendimiento, toda esta parte de las startups, y cómo ustedes también han logrado a cumplir sus sueños. Igual les invitamos a que nos dejen comentarios aquí en este video, donde pues ya sabes, preguntarle algo directamente a Rebeca, preguntar algo a Grovitech, y también les quiero recordar que hay que insertar el gen de la innovación en sus empresas. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo.